¿Sabías que existe un libro que habla sobre los ángeles caídos, los gigantes, el diluvio y el fin del mundo, pero que no aparece en la Biblia? Se trata del libro de Enoc, un texto antiguo y misterioso que ha generado mucha controversia y debate entre los estudiosos y los creyentes. ¿Qué es el libro de Enoc y por qué no forma parte de las Escrituras Sagradas? En este video te lo voy a revelar todo. Comencemos. El libro de Enoc es una colección de escritos atribuidos a Enoc, el séptimo patriarca después de Adán y el bisabuelo de Noé. Según la Biblia, Enoc fue un hombre justo que anduvo con Dios y que fue llevado al cielo sin morir. Génesis 5:24 dice: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué vio y escuchó Enoc en su viaje celestial? El libro de Enoc pretende ser el testimonio de sus visiones y revelaciones sobre el origen, la historia y el destino del mundo y de la humanidad. El libro de Enoc se divide en 5 partes: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de las astronomías, el libro de los sueños y la carta de Enoc. Cada parte tiene un contenido diferente, pero todas tienen un enfoque apocalíptico, es decir, que anuncian el juicio y la condenación de los malvados y la salvación y la recompensa de los justos. El libro de Enoc está lleno de relatos fantásticos y simbólicos que describen la caída de los ángeles que se unieron con las hijas de los hombres y engendraron a los gigantes llamados Nefilim. También narra el diluvio universal que destruyó a los gigantes y el arca de Noé que salvó a los animales y a la familia de Noé. Además, explica el funcionamiento del cielo y de los astros y las visiones que Enoc tuvo sobre el futuro, incluyendo la venida del Mesías, el Hijo del Hombre, que juzgará a los vivos y a los muertos. De igual manera, el libro de Enoc tiene algunas conexiones con la Biblia, especialmente con el Antiguo Testamento. De hecho, algunos versículos del libro de Enoc son citados en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Judas 1:14-15, que dice: De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estas palabras son una cita directa del libro de Enoc, capítulo 1, versículos 9-10. Esto demuestra que el libro de Enoc era conocido y respetado por algunos autores bíblicos y que tenía una influencia en el pensamiento judío y cristiano primitivo. Entonces, ¿por qué el libro de Enoc no aparece en la Biblia? Aquí viene la parte más importante del video, así que presta mucha atención a lo siguiente. La respuesta es que el libro de Enoc es considerado un libro apócrifo, es decir, que no es reconocido como inspirado por Dios, ni como parte del canon de las Escrituras. El canon es el conjunto de libros que la Iglesia acepta como autoritativos y normativos para la fe y la práctica. El canon bíblico se formó a lo largo de los siglos, mediante un proceso de discernimiento y consenso entre los líderes y las comunidades religiosas. El libro de Enoc nunca fue aceptado por el judaísmo rabínico, ni por la mayoría de las iglesias cristianas, excepto por algunas iglesias orientales, como la Iglesia Ortodoxa Etíope, que lo incluye en su Biblia. Quizás te hayas preguntado alguna vez, ¿por qué el libro de Enoc fue rechazado por la mayoría? Hay varias razones, pero las principales son las siguientes. Primero, el libro de Enoc no fue escrito por Enoc, sino por varios autores anónimos que vivieron entre los siglos 3 a.C. y 1 después de Cristo. Esto significa que el libro de Enoc es una obra seudónima que usa el nombre de un personaje bíblico para darle más autoridad y credibilidad. Segundo, el libro de Enoc contiene algunas contradicciones, errores e inconsistencias con la Biblia, tanto en el aspecto histórico como en el teológico. Por ejemplo, el libro de Enoc afirma que los ángeles caídos enseñaron a los hombres el arte de la guerra, la magia, la astrología y la metalurgia, lo que implica que la civilización humana se debe a la influencia maligna de los ángeles y no a la bendición de Dios.
Tercero, el libro de Enoc tiene un estilo literario muy diferente al de la Biblia, más cercano a la mitología y a la fantasía que a la revelación y a la historia. El libro de Enoc usa un lenguaje exagerado, simbólico y enigmático, que puede confundir y desviar al lector de la verdad esencial del mensaje bíblico. Estas son algunas de las razones por las que el libro de Enoc no aparece en la Biblia y por las que debemos tener cuidado al leerlo y estudiarlo. El libro de Enoc puede ser un texto interesante y curioso, que nos ofrece una perspectiva diferente sobre algunos temas bíblicos, pero no debemos confundirlo con la palabra de Dios, ni basar nuestra fe y nuestra esperanza en él. La Biblia es el único libro que nos revela el plan de Dios para la humanidad y el único que nos muestra el camino de la salvación por medio de Jesucristo, el verdadero Hijo del Hombre, que murió y resucitó por nosotros. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por otra parte, el libro de Enoc cuenta historias fascinantes acerca de ángeles caídos, los gigantes y el fin del mundo. ¿Te gustaría conocer más acerca de los secretos que este libro nos revela? Bien, vamos a revisarlo ahora mismo. En el libro de Enoc se narra cómo Enoc recibió revelaciones divinas sobre la historia y el destino de la humanidad, y cómo viajó por el cielo y el infierno, viendo ángeles, demonios, el diluvio y el juicio final. Como te lo mencioné al principio, el libro de Enoc se divide en 5 partes. El libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro de las visiones astronómicas, el libro de los sueños y la carta de Enoc. Cada una de estas partes contiene relatos sorprendentes y proféticos que te dejarán sorprendido. Vamos a empezar por la primera parte, el libro de los vigilantes, que es la más conocida y la más polémica. El libro de los vigilantes cuenta la historia de los ángeles caídos, llamados vigilantes, que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra para unirse con las hijas de los hombres. Estos ángeles les enseñaron a los humanos todo tipo de artes y ciencias prohibidas, como la magia, la astrología, la metalurgia, las armas, los cosméticos, las joyas y los abortos. Además, de la unión entre los vigilantes y las mujeres nacieron los Nefilim, una raza de gigantes malvados y violentos que devoraban a los humanos y a los animales. Estos hechos provocaron la corrupción y la violencia en la tierra y llevaron a Dios a enviar el diluvio para destruir a los Nefilim y a los humanos pecadores. Pero ¿quiénes eran estos vigilantes? ¿Por qué se rebelaron contra Dios? ¿Qué pasó con ellos después del diluvio? Los vigilantes eran un grupo de 200 ángeles que pertenecían a la clase de los Grigori, que significa los que vigilan. Estos ángeles tenían la misión de observar y proteger a la humanidad desde el cielo, pero se dejaron seducir por la belleza de las mujeres terrenales y decidieron abandonar su puesto y su morada celestial para bajar a la tierra. El líder de los vigilantes era Semiasa, que convenció a sus compañeros de que juraran un pacto de fidelidad y de que tomaran esposas entre las hijas de los hombres. El libro de Enoc menciona los nombres de los 20 principales vigilantes, entre los que se encuentran Azazel, Baraquiel, Armaros, Cocabiel, Tamiel y Asael. Los vigilantes no solo se unieron con las mujeres, sino que también les revelaron secretos celestiales que no debían ser conocidos por los humanos. Estos conocimientos causaron más mal que bien, ya que los humanos los usaron para hacer el mal, para engañarse unos a otros, para hacer guerras, para adorar ídolos y para alejarse de Dios. El libro de Enoc dice que Azazel fue el que enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos, corazas y todo tipo de armas de guerra. También les enseñó a extraer y trabajar los metales y a hacer brazaletes, pendientes, collares y anillos. A las mujeres les enseñó el arte de pintarse los ojos, de teñirse el cabello, de usar maquillaje y de adornarse con joyas. Otros vigilantes les enseñaron a los humanos la magia, los encantamientos, los sortilegios, la astrología, la adivinación, la botánica, la farmacología y el aborto.
Como resultado de estas enseñanzas, la tierra se llenó de maldad, de sangre, de fornicación y de toda clase de pecados. Pero lo peor estaba por venir. De la unión entre los vigilantes y las mujeres nacieron los Nefilim, que significa los caídos o los que hacen caer. Estos eran una raza de gigantes que medían entre 3 y 15 metros de altura y que tenían una fuerza y una inteligencia sobrehumanas. Los Nefilim eran híbridos entre ángeles y humanos y por eso no tenían alma ni podían ser salvados. Eran seres malvados, crueles y voraces que se alimentaban de la carne y la sangre de los humanos y de los animales. El libro de Enoc dice que los Nefilim devoraron todo el trabajo de los hombres y que cuando no les bastó, se volvieron contra ellos y se los comieron. También se comieron entre ellos y se llenaron de violencia. La situación era tan grave que los humanos clamaron al cielo pidiendo ayuda. Dios escuchó sus gritos y envió a 4 arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, para que intervinieran. Estos arcángeles recibieron órdenes de Dios para castigar a los vigilantes, a los Nefilim y a los humanos pecadores. Miguel debía encadenar a Semiasa y a sus seguidores y arrojarlos a un abismo de tinieblas donde permanecerían hasta el día del juicio. Gabriel debía destruir a los Nefilim y a sus hijos, provocando guerras entre ellos hasta que se exterminaran. Rafael debía atar a Azazel y lanzarlo a un lugar desierto, donde sería cubierto de piedras y de tinieblas, y donde sufriría hasta el gran día del castigo. Uriel debía advertir a Noé del diluvio que vendría sobre la tierra y darle instrucciones para que construyera el arca y salvara a su familia y a los animales. Así se cumplió el plan de Dios, y los vigilantes fueron encarcelados, los Nefilim fueron aniquilados, y la humanidad fue borrada de la faz de la tierra por el diluvio. Solo Noé y su familia se salvaron gracias a la gracia de Dios y a la obediencia de Noé. Sin embargo, el libro de Enoc sugiere que algunos Nefilim sobrevivieron al diluvio y que sus espíritus siguieron vagando por el mundo, causando problemas y tentando a los hombres. Estos espíritus se llaman demonios y son los hijos de los ángeles caídos. El libro de Enoc también dice que los vigilantes serán liberados de su prisión en los últimos tiempos y que tendrán que enfrentarse al juicio de Dios y al fuego eterno. Pero ¿qué relación tienen los vigilantes y los Nefilim con los ángeles caídos que menciona la Biblia? ¿Son los mismos o son diferentes? La Biblia habla de una rebelión de ángeles liderada por Lucifer, el querubín protector, que quiso ser igual a Dios y que fue expulsado del cielo junto con 1/3 de los ángeles. Estos ángeles se convirtieron en Satanás y sus demonios, que son los enemigos de Dios y de los hombres, y que buscan engañar, tentar y destruir a todo lo que Dios creó. Algunos estudiosos creen que los vigilantes y los Nefilim son parte de los ángeles caídos y sus demonios, y que su rebelión ocurrió antes de la creación del hombre, o poco después. Otros estudiosos creen que los vigilantes y los Nefilim son distintos de los ángeles caídos y sus demonios, y que su rebelión ocurrió mucho más tarde, en los días de Enoc y de Noé. Sea como sea, lo cierto es que tanto los vigilantes como los ángeles caídos desobedecieron a Dios y se corrompieron por el pecado, y que ambos serán juzgados y condenados por Dios en el día final. Ahora vamos a hablar de la segunda sección del libro, llamada el libro de las parábolas. Esta sección es la única que no se ha encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, lo que sugiere que fue escrita más tarde, quizás en el siglo I a.C. o incluso en el siglo I después de Cristo. El libro de las parábolas contiene 3 parábolas o similitudes que describen la historia y el destino de los ángeles caídos, los justos y los impíos, y el Mesías y su reino. La primera parábola se titula La parábola del juicio de los reyes y los poderosos. En ella, Enoc relata cómo fue llevado al cielo por 2 ángeles y cómo vio el trono de Dios y el juicio de los ángeles rebeldes, que se habían unido a Satanás y habían corrompido a la humanidad antes del diluvio. Estos ángeles, llamados vigilantes o grigori, se habían enamorado de las hijas de los hombres y habían engendrado una raza de gigantes llamados Nefilim,
que llenaron la tierra de violencia y maldad. Enoc dice que estos ángeles fueron encadenados en el abismo y que sus hijos fueron aniquilados por el diluvio. También dice que Dios castigará a los reyes y los poderosos de la tierra que han oprimido y explotado a los pobres y los débiles y que han seguido el camino de los ángeles caídos. Enoc advierte que el día del juicio está cerca y que solo los justos se salvarán. La segunda parábola se titula La parábola de los elegidos y los santos. En ella, Enoc revela la identidad y la misión del Mesías, que llama el Hijo del Hombre, el ungido, el elegido y el justo. Enoc dice que este personaje es el Hijo de Dios, que existía antes de la creación del mundo, y que está oculto ante los ojos de los hombres hasta que llegue el momento de su manifestación. Enoc dice que el Hijo del Hombre vendrá con las nubes del cielo, acompañado de miles de ángeles, y que se sentará en el trono de Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. Enoc dice que el Hijo del Hombre condenará a los impíos, a los pecadores y a los blasfemos, y que los arrojará al fuego eterno, donde sufrirán el tormento sin fin. En cambio, el Hijo del Hombre bendecirá a los elegidos y a los santos, y que los llevará a la morada de la luz, donde gozarán de la gloria y la felicidad eterna. La tercera parábola se titula La parábola de la morada de los santos y del reino del justo. En ella, Enoc describe la nueva creación que Dios hará después del juicio y cómo será el reino del Mesías. Enoc dice que Dios renovará el cielo y la tierra y que eliminará todo rastro de maldad y de dolor. Enoc dice que Dios creará una ciudad santa, llamada Jerusalén Celestial, donde residirá el Hijo del Hombre con sus elegidos y sus santos. Enoc dice que esta ciudad será de oro, plata y piedras preciosas, y que tendrá 12 puertas, cada una con el nombre de una tribu de Israel. Enoc dice que en el centro de la ciudad habrá un templo magnífico, donde se adorará a Dios y al Hijo del Hombre. Enoc dice que en el templo habrá un altar de fuego, donde se ofrecerán sacrificios de alabanza y de acción de gracias. Enoc dice que en la ciudad habrá un río de agua viva, que saldrá del trono de Dios y del Hijo del Hombre, y que regará el árbol de la vida, que dará 12 frutos, uno por cada mes. Enoc dice que en la ciudad no habrá noche, ni sol, ni luna, ni estrellas, porque la luz de Dios y del Hijo del Hombre iluminará todo. Enoc dice que en la ciudad no habrá más llanto, ni muerte, ni enfermedad, ni guerra, ni odio, ni violencia, sino solo paz, amor y alegría. Estas son las 3 parábolas que contiene el libro de las parábolas, que forma parte del libro de Enoc. Como puedes ver, se trata de un texto fascinante que anticipa muchas de las ideas y de las imágenes que encontramos en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis. ¿Qué te ha parecido este tema? ¿Te ha gustado? Todavía tenemos 3 secciones restantes de las cuales hablar. La siguiente es muy interesante, así que continuemos. Según la Biblia, Enoc vivió 365 años y tuvo muchos hijos y nietos, entre ellos Matusalén, el hombre más longevo de la historia. Pero el libro de Enoc nos cuenta mucho más sobre la vida y las experiencias de este personaje, que fue testigo de cosas increíbles y que recibió mensajes divinos sobre el pasado, el presente y el futuro. El tercer libro que conforma el libro de Enoc en su totalidad es el libro de las visiones astronómicas. En este libro, Enoc nos relata sus viajes por el cielo, donde vio las maravillas de la creación, los movimientos de los astros, los ciclos del tiempo y las estaciones, y las leyes que rigen el universo. También nos habla de los ángeles que custodian las puertas del cielo, de los tronos de Dios y de los ángeles, y de los juicios que se preparan para los pecadores y los rebeldes. Todo esto lo vio Enoc con sus propios ojos y lo escribió para que nosotros lo conociéramos. Pero, ¿cómo llegó Enoc al cielo? ¿Qué fue lo que lo motivó a emprender este viaje? ¿Qué fue lo que más le impresionó de lo que vio? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder ahora mismo, basándonos en el texto del libro de Enoc y en otras fuentes bíblicas e históricas. Según el libro de Enoc,
El motivo por el que Enoc fue al cielo fue porque Dios lo quiso así. Dios le envió a uno de sus ángeles, llamado Uriel, que significa luz de Dios, para que lo guiara y le mostrara las cosas ocultas. Uriel era el ángel encargado de vigilar el mundo y de revelar la sabiduría de Dios. Fue él quien le enseñó a Enoc el funcionamiento del cielo y de la tierra, y le explicó el significado de las visiones que tuvo. Enoc comenzó su viaje por el cielo desde el oriente, donde vio el lugar donde sale el sol. Allí había una gran puerta por la que el sol salía cada mañana y que estaba custodiada por 4 ángeles. Estos ángeles eran los que abrían y cerraban la puerta según el tiempo establecido por Dios. Enoc observó que el sol cambiaba de tamaño y de brillo según la época del año, y que tenía 6 alas de fuego que lo rodeaban. También vio que el sol seguía un camino fijo por el cielo, que estaba dividido en 12 partes, correspondientes a los 12 meses del año. Cada mes tenía 30 días, y cada día tenía 18 horas de luz y 6 de oscuridad. Así era el calendario que Dios le reveló a Enoc, y que era diferente al que usaban los hombres en la tierra. Después de ver el lugar donde sale el sol, Enoc siguió su viaje por el sur, donde vio el lugar donde se pone el sol. Allí había otra puerta similar a la del oriente, por la que el sol se ocultaba cada tarde, y que también estaba custodiada por 4 ángeles. Enoc notó que el sol se ponía más rápido o más lento según la estación, y que su luz se reflejaba en las nubes, creando hermosos colores. También vio que el sol tenía una cara, que miraba hacia la tierra con compasión, y que lloraba por los pecados de los hombres. Luego de ver el lugar donde se pone el sol, Enoc continuó su viaje por el occidente, donde vio el lugar donde se encuentran el cielo y la tierra. Allí había un gran abismo de agua que separaba el mundo superior del inferior y que estaba lleno de fuego y de viento. Enoc vio que sobre el abismo había un arco iris, que era el signo de la alianza de Dios con los hombres después del diluvio. También vio que debajo del abismo había un lugar de tinieblas, donde estaban encerrados los ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios y se unieron con las hijas de los hombres, engendrando a los gigantes. Estos ángeles eran los llamados vigilantes, y estaban esperando el juicio final, cuando serían arrojados al lago de fuego. Finalmente, después de ver el lugar donde se encuentran el cielo y la tierra, Enoc terminó su viaje por el norte, donde vio el lugar donde está el trono de Dios. Allí había un palacio de cristal, rodeado de fuego y de relámpagos, y lleno de ángeles que alababan a Dios sin cesar. En el centro del palacio había un trono de gloria, sobre el que se sentaba el Señor, vestido de blanco y con una corona de oro. Su rostro era tan brillante que Enoc no podía mirarlo, y su voz era como el trueno. A su derecha estaba el Hijo del Hombre, que era el Mesías prometido, y que tenía el aspecto de un hombre, pero con ojos de fuego y cabellos de nieve. A su izquierda estaba el arcángel Miguel, que era el príncipe de los ángeles, y que tenía una espada de fuego en su mano. Enoc se postró ante el trono de Dios, y le adoró con temor y con amor. Entonces Dios le habló, y le dijo que Él era el creador de todas las cosas, y que Él tenía un plan para la humanidad. Le dijo que había enviado a su Hijo para salvar a los hombres de sus pecados, y que pronto volvería para juzgar a los vivos y a los muertos. Le dijo que los justos heredarían la vida eterna, y que los impíos sufrirían el castigo eterno. Le dijo que Él amaba a los hombres, y que quería que se arrepintieran y se convirtieran a Él. Y le dijo que escribiera todo lo que había visto y oído, y que se lo enseñara a sus hijos y a sus nietos, para que ellos también lo supieran. Así terminó el viaje de Enoc por el cielo, y así escribió el libro de las visiones astronómicas, que es parte del libro de Enoc. Este libro es una fuente de sabiduría y de revelación que nos muestra la grandeza de Dios, la belleza de su creación y el destino de su pueblo. La cuarta sección del libro de Enoc es llamada El libro de los sueños. En este libro, Enoc relata 2 sueños proféticos que tuvo, en los que vio el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Estos sueños son muy simbólicos
y llenos de imágenes impactantes, como animales que representan a los reyes y las naciones, ángeles que custodian el cielo y el infierno, y un gran juicio final que determinará el destino de los justos y los pecadores. ¿Quieres saber más sobre estos sueños? ¿Quieres descubrir qué significan y cómo se relacionan con las profecías bíblicas? Entonces voy a explicarte todo lo que necesitas saber sobre el libro de los sueños de Enoc. El primer sueño que Enoc tuvo fue sobre la historia de la humanidad desde la creación hasta el diluvio. En este sueño, Enoc vio una gran vaca blanca que salió del mar y dio a luz a un becerro. Este becerro era Adán, el primer hombre. Luego, el becerro dio a luz a otros becerros que eran sus descendientes. Entre ellos había uno que era diferente, porque tenía una estrella en la frente. Este era Enoc, el elegido de Dios. Enoc vio cómo los becerros se multiplicaban y se extendían por la tierra, pero también cómo algunos de ellos se corrompían y se rebelaban contra Dios. Estos eran los hijos de Caín, el asesino de su hermano Abel. Enoc vio cómo estos becerros malvados se mezclaban con las hembras de otros animales, que eran los ángeles caídos que se habían enamorado de las hijas de los hombres. De esta unión nacieron los gigantes, que eran seres violentos y perversos que oprimían y devoraban a los demás. Enoc vio cómo Dios se enojó por la maldad de los hombres y los ángeles, y cómo envió un gran diluvio para destruirlos. Solo se salvaron Noé y su familia, que eran los únicos justos que quedaban en la tierra. Ellos eran representados por una oveja blanca que salió de la vaca y construyó una nave en la que se refugió con otros animales. Este sueño es una alegoría de la historia de la humanidad desde el Génesis hasta el diluvio, y coincide con lo que dice la Biblia en los capítulos 1 al 9 del libro del Génesis. En este sueño, Enoc vio cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero también cómo el hombre pecó y se alejó de Dios. Enoc vio cómo Dios castigó al hombre por su pecado, pero también cómo le dio una oportunidad de redención a través de Noé y su arca. Pero este no fue el único sueño que Enoc tuvo. El segundo sueño fue aún más impresionante, porque en él vio el futuro de la humanidad hasta el fin de los tiempos. En el segundo sueño, Enoc vio una serie de visiones que le mostraron los acontecimientos más importantes de la historia desde el diluvio hasta el juicio final. Estas visiones estaban representadas por diferentes animales, colores y números, que tenían un significado simbólico. La primera visión que Enoc tuvo fue sobre la descendencia de Noé y la división de la tierra entre sus hijos. Enoc vio cómo la oveja blanca que representaba a Noé dio a luz a 3 ovejas que eran sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Estas ovejas se multiplicaron y se repartieron la tierra en 3 partes, Asia, África y Europa. Cada una de estas partes tenía un color, blanco, negro y rojo respectivamente. La segunda visión que Enoc tuvo fue sobre la construcción de la Torre de Babel y la confusión de las lenguas. Enoc vio cómo las ovejas blancas que habitaban en Asia se rebelaron contra Dios y quisieron construir una torre que llegara al cielo. Pero Dios frustró su plan y les confundió el habla, haciendo que hablaran diferentes idiomas y se dispersaran por la tierra. La tercera visión que Enoc tuvo fue sobre la historia de Israel y sus reyes. Enoc vio cómo Dios escogió a una oveja blanca entre todas las demás, que era Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió que haría de él una gran nación y que le daría la tierra de Canaán como heredad. De Abraham nacieron Isaac y Jacob, y de Jacob nacieron los 12 patriarcas, que fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Enoc vio cómo los hijos de Jacob vendieron a su hermano José como esclavo a los egipcios, y cómo José se convirtió en el gobernador de Egipto y salvó a su familia del hambre. Enoc vio cómo los israelitas se multiplicaron en Egipto, pero también cómo fueron oprimidos por el faraón, que era un elefante. Enoc vio cómo Dios envió a Moisés, que era una oveja, para liberar a su pueblo de la esclavitud y para guiarlo por el desierto hacia la tierra prometida. Enoc vio cómo Dios le dio a Moisés la ley y el tabernáculo,
y cómo los israelitas la incumplieron y se rebelaron contra Dios. Enoc vio cómo Dios castigó a su pueblo con plagas, guerras y exilios, pero también cómo le perdonó y le restauró. Enoc vio cómo Dios levantó a jueces, profetas y reyes para gobernar a su pueblo y cómo algunos de ellos fueron fieles y otros infieles. Entre los reyes, Enoc destacó a David, que era una oveja con cuernos, y a Salomón, que era una oveja con una gran corona. Esta visión es una alegoría de la historia de Israel y sus reyes, y coincide con lo que dice la Biblia en los libros de Éxodo, Números, Josué, Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas. En esta visión, Enoc vio cómo Dios cumplió su promesa a Abraham y cómo formó a su pueblo elegido, pero también cómo este pueblo pecó y se apartó de Dios. Enoc vio cómo Dios juzgó a su pueblo por su pecado, pero también cómo le mostró su misericordia y su fidelidad. Hemos llegado a la última sección, la cual es la carta de Enoc. Esta es la parte más breve y más tardía del libro. Sin embargo, hoy en día sigue siendo una de las más trascendentales y consiste en dos secciones, la epístola de Enoc y el Apocalipsis de las Semanas. La epístola de Enoc es una carta dirigida a sus descendientes, en la que les advierte sobre el juicio que vendrá sobre los impíos y les anima a seguir el camino de la justicia. Enoc les dice que él ha sido testigo de las obras de los ángeles caídos, que se unieron con las hijas de los hombres y engendraron a los gigantes, que corrompieron la tierra con su violencia y su maldad. Estos ángeles y sus hijos fueron castigados por Dios con el diluvio, pero sus espíritus siguieron vagando por el mundo tentando y engañando a los hombres. Enoc les dice a sus hijos que no se dejen seducir por estos espíritus, sino que se mantengan fieles a la ley de Dios que les ha dado a través de Moisés. Enoc les asegura que Dios recompensará a los justos con la vida eterna y condenará a los impíos al fuego eterno. Enoc les dice que él ha visto el cielo y el infierno y que ha escuchado la voz de Dios, que le ha revelado los secretos de la creación y del fin de los tiempos. Aquí viene una parte muy importante del video, porque vamos a ver lo que Enoc vio sobre el fin de los tiempos. En la segunda sección de la carta de Enoc, llamada el Apocalipsis de las Semanas, Enoc resume la historia de la humanidad en 10 períodos, llamados semanas. Cada semana representa una etapa de la historia, desde la creación hasta el juicio final. Enoc describe los acontecimientos más relevantes de cada semana, como el diluvio, la Torre de Babel, el Éxodo, el Templo, la venida del Mesías, la destrucción de Jerusalén, la persecución de los santos, la apostasía, el anticristo, la resurrección de los muertos, el juicio universal y el reino de Dios. Enoc dice que él vive en la 7ª semana y que la 8ª semana será la de la justicia, cuando el Mesías reinará sobre la tierra. La 9ª semana será la del juicio, cuando el anticristo se levantará contra Dios y sus elegidos y será derrotado por el Mesías, que vendrá con sus ángeles y sus santos. La 10ª semana será la del fin, cuando los cielos y la tierra serán renovados, y los justos vivirán para siempre con Dios, mientras que los impíos serán arrojados al lago de fuego. ¿Qué te parece esta visión de Enoc sobre el fin de los tiempos? ¿Crees que se ha cumplido o que se cumplirá en el futuro? Hasta ahora hemos desglosado cada uno de los libros que conforman el libro de Enoc. Sin embargo, nos quedan otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia sobre el libro de Enoc? ¿Es un libro inspirado por Dios o es una obra falsa y herética? La respuesta es que la Biblia no incluye el libro de Enoc en su canon, es decir, en la lista de libros que se consideran autoritativos y sagrados. Sin embargo, la Biblia sí cita al libro de Enoc en algunas ocasiones, lo que indica que al menos reconoce su valor histórico y profético. Por ejemplo, Judas 1:14-15 dice: «De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Esta cita es una referencia directa al libro de Enoc, capítulo 1, versículos 9-10,
donde se dice lo mismo. Otro ejemplo es Hebreos 11:5, donde se dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta afirmación se basa en el libro de Enoc, capítulo 12, versículos 1-2, donde se dice que Enoc fue llevado al cielo por los ángeles. Estos y otros pasajes bíblicos muestran que el libro de Enoc era conocido y respetado por los escritores sagrados y que contiene verdades reveladas por Dios a través de Enoc. Sin embargo, esto no significa que el libro de Enoc sea infalible o que tenga la misma autoridad que la Biblia. El libro de Enoc también contiene errores, contradicciones, mitos y leyendas que no concuerdan con la Biblia y que pueden confundir o engañar a los lectores. Por eso, el libro de Enoc debe ser leído con precaución y discernimiento, y siempre comparado con la Biblia, que es la palabra de Dios por excelencia. Por otra parte, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento contiene varias visiones proféticas sobre el fin de los tiempos, el reino de Dios y el Mesías, que se parecen mucho a las que tiene Enoc en el libro de las parábolas y el libro de las visiones astronómicas. Por ejemplo, Daniel 7:13-14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Este pasaje se parece mucho al que se encuentra en el libro de las parábolas, capítulo 46, versículos 1-4, donde se dice: y allí vi a uno que tenía una cabeza de días, y su cabeza era blanca como la lana, y con él estaba otro, cuyo rostro era como el de un hombre, y su rostro era lleno de gracia, como uno de los santos ángeles. Y le pregunté a uno de los ángeles que estaba conmigo, y que me mostraba todos los secretos acerca de este Hijo del Hombre, quién era, y de dónde venía, y por qué iba con el anciano de días. Y me respondió y me dijo: este es el Hijo del Hombre que tiene justicia, y con quien mora la justicia, y que revela todos los tesoros de lo que está oculto, porque el Señor de los espíritus lo ha elegido, y su suerte ha prevalecido sobre todos los hombres por la eternidad. Y este Hijo del Hombre, a quien has visto, levantará a los reyes y a los poderosos de sus lechos, y a los fuertes de sus tronos, y aflojará las riendas de los fuertes, y quebrará los dientes de los pecadores. Estos pasajes muestran que tanto Daniel como Enoc tuvieron visiones similares sobre el Mesías, que es llamado Hijo del Hombre, y que vendrá con las nubes del cielo a establecer el reino de Dios y a juzgar a los impíos. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el libro de Enoc coincide con algunos pasajes bíblicos, pero también hay muchos otros que podríamos mencionar. Sin embargo, esto no significa que el libro de Enoc sea totalmente compatible con la Biblia, ni que tenga la misma autoridad o inspiración divina que la Biblia. Hay muchas diferencias y contradicciones entre el libro de Enoc y la Biblia, que hacen que el libro de Enoc sea cuestionado y rechazado por la mayoría de las iglesias cristianas. Una de las principales diferencias es que el libro de Enoc presenta una visión dualista del mundo, donde hay dos fuerzas opuestas que luchan por el control del destino de la humanidad: el Señor de los espíritus, que es el Dios verdadero, y el príncipe de los demonios, que es Satanás, el enemigo de Dios. Según el libro de Enoc, Satanás fue el líder de los vigilantes, los ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios y corrompieron a la humanidad. El libro de Enoc también identifica a Satanás con otros nombres como Azazel, Belial, Mastema y Semiasa, y le atribuye todo tipo de maldades y engaños. El libro de Enoc describe la guerra que se desató entre los ángeles fieles a Dios y los ángeles rebeldes, y cómo Dios envió a 4 arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, para encadenar y encerrar a los vigilantes y a los nefilim en el abismo, un lugar de tormento y oscuridad, hasta el día del juicio final. Sin embargo, la Biblia presenta una visión diferente sobre Satanás y los ángeles caídos.
La Biblia no menciona el nombre de Satanás como el líder de los vigilantes, ni le da los mismos nombres que el libro de Enoc. La Biblia tampoco explica el origen de Satanás ni el motivo de su rebelión contra Dios. La Biblia solo dice que Satanás es el adversario de Dios y de los hombres, el padre de la mentira, el acusador, el tentador, el dragón, la serpiente antigua, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el ángel de luz, el león rugiente, el enemigo que siembra la cizaña, el que tiene el poder de la muerte, y muchos otros títulos que revelan su carácter malvado y su influencia maligna. La Biblia también dice que Satanás tiene un ejército de ángeles caídos, llamados demonios, que le sirven y le obedecen, y que buscan destruir la obra de Dios y engañar a los hombres. La Biblia describe la batalla que hay entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, y cómo Dios ha dado autoridad a los creyentes para resistir al diablo y a sus demonios en el nombre de Jesús. La Biblia también profetiza el destino final de Satanás y sus ángeles, que será el lago de fuego, donde serán arrojados para siempre, después del juicio de Dios. Estas son algunas de las razones por las que el libro de Enoc no es parte de la Biblia, y por las que debemos tener cuidado con lo que leemos y creemos. No estoy diciendo que el libro de Enoc sea totalmente malo o inútil, ni que no se pueda leer o estudiar, sino que hay que hacerlo con criterio y con precaución, y siempre comparándolo con la Biblia, que es la única y suficiente palabra de Dios, que es la verdad que nos hace libres, que es la espada del Espíritu, que es la lámpara a nuestros pies, y que es la leche y el pan de vida. La Biblia es el libro que Dios nos ha dado para que lo conozcamos a Él y a su Hijo Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida, y que es el único que puede salvarnos, sanarnos, liberarnos y transformarnos. La Biblia es el libro que debemos leer, meditar, memorizar, obedecer y compartir, porque es el libro que nos revela el amor y la voluntad de Dios para nosotros y que nos prepara para el día en que lo veremos cara a cara. Esta es mi conclusión y reflexión personal sobre el libro de Enoc. Espero que te haya gustado este video y que te haya servido para aprender más sobre este tema tan interesante y polémico. Si tienes alguna opinión o reflexión que quieras compartir, te invito a que lo hagas en la sección de comentarios y así podamos dialogar y enriquecernos mutuamente. Recuerda que el propósito de este video no es ofender ni atacar a nadie, sino informar y edificar a todos. Por eso, te pido que seas respetuoso y amable con los demás, y que no uses palabras ofensivas o agresivas. Todos somos hermanos y amigos, y todos buscamos la verdad y el bien. Hasta la próxima y que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén.